Venga, vamos a meternos en una historia que parece de película pero es totalmente real. La historia de dos chavales que desde su cuarto consiguieron poner contra las cuerdas a la mismísima cúpula de la inteligencia de Estados Unidos. Imaginad la escena, ¿vale? Es octubre de 2015. Suena un teléfono. Y al otro lado una voz súper tranquila, súper casual, saluda por su nombre al director de la CIA. Ojo, que esto no es una llamada cualquiera. Es el pistoletazo de salida de un hackeo que va a dejar en ridículo a todo el sistema de seguridad de Estados Unidos. Y aquí es donde la cosa se pone surrealista. Porque, a ver, en un lado de la línea tenemos a un chaval de 15 años fumado en su casa en Inglaterra. Y al otro, pues nada menos que uno de los tipos más poderosos del mundo. El contraste es que es brutal. De verdad, parece un guión de Hollywood. Pero ojo, que esto no era la típica gamberrada, porque cuando Brennan, el director de la CIA, les pregunta qué quieren, la respuesta lo cambia todo. De repente, esto ya no es una broma. Pasa a tener una motivación política. Es un acto de protesta, sí, un poco torpe y juvenil si se quiere, pero con un mensaje que no podía ser más claro. Vale, pues vamos a conocer un poco mejor a los protagonistas de esta historia. ¿Quiénes eran estos dos adolescentes capaces de sembrar el caos? Para entender cómo llegaron a hacer lo que hicieron, primero hay que saber de dónde salieron. Pues se hacían llamar Default y Kraka. Y eran la noche y el día. Default era el idealista americano. Un chaval bastante típico, pero movido por un sentido del altruismo bastante peculiar. Y luego estaba Kraka, el británico de 15 años, pura dinamita. Un provocador nato, cabreadísimo con la política exterior de Estados Unidos y con unas ganas locas de liarla. La historia de Default, la verdad, empieza de una forma bastante común. Como muchos otros, empezó haciendo trampas en videojuegos, ¿sabes? Sintiendo ese subidón de poder de hacer que las máquinas hicieran lo que él quería. Claro, le llamó la atención Anonymous con todo ese rollo de activismo y caos, pero se dio cuenta rápido de que le daba un poco de cringe, demasiadas peleas internas, demasiados chivatos, así que buscó algo más serio, un grupo más técnico llamado AnonSec, y ahí fue donde de verdad pulió sus habilidades. Y esas habilidades que fue puliendo le llevaron a sitios alucinantes. Un día, cotillando por los ordenadores que su grupo había infectado, se topó con algo increíble. Tenía acceso directo a los servidores de una universidad. Y lo que encontró dentro, era una cifra que te dejaba sin palabras. 9,4 millones de dólares. ¿En qué? En deudas de estudiantes. Y ahí estaba, al final de la lista, un botoncito que ponía borrar todo. Imagínate, para Default, que en el fondo se veía como una especie de justiciero digital, la decisión fue, pan comido. Un clic. Y ¡pum! La deuda de miles de estudiantes evaporada. Esto ya nos da una idea del poder que tenía entre manos. Hasta ese momento sus hackeos eran, una mezcla de curiosidad, de altruismo, un poco de todo. Pero estaba a punto de ocurrir algo a nivel mundial que iba a canalizar toda esa rabia, la suya y la de muchos otros, hacia un objetivo muy, muy concreto. Y ese algo fue, por supuesto, Edward Snowden. En mayo de 2013, Snowden destapa el escándalo. El gobierno de Estados Unidos estaba espiando masivamente a su propia gente. Para chavales como Default y Cracked Nazis, esto no fue una noticia más en el telediario. No, lo sintieron como una traición en toda regla. Y de repente tenían una misión: devolver el golpe. Querían que los jefazos de la inteligencia probaran un poco de su propia medicina, que sintieran lo que es que te espían. Y aquí está la clave, el verdadero punto de inflexión. Porque ya no se trataba solo de que espiaran, que ya es grave. Se trataba de la mentira descarada. Ver al director de Inteligencia Nacional, a James Clapper, mintiendo a la cara del Congreso, bajo juramento, eso para ellos no fue una noticia, fue un insulto, fue la gota que colmó el vaso, y sintieron que tenían que responder. Así que, con toda esa rabia acumulada como combustible, se marcaron un objetivo. Y no uno cualquiera, el propio director de la CIA, John Brennan. Y ahora viene lo mejor, o lo peor, según se mire, lo increíblemente fácil que fue. A ver, que nadie se imagine aquí a gente picando código a toda velocidad como en las películas. No. No necesitaron romper cifrados complejos ni nada por el estilo. Su arma fue mucho más simple y mucho más antigua, la ingeniería social. O sea, el arte de la manipulación, el arte de engañar a la gente para que te dé lo que quieres. Y el proceso es para no creérselo. Parece un chiste. Primero, encuentran el número de teléfono de Brennan en Internet. Así, tal cual. Segundo, Kraka, el chaval de 15 años, llama al servicio técnico de Verizon y se hace pasar por un técnico. Se inventa un código de empleado sobre la marcha y el de Verizon se lo traga. Y así, en cuestión de minutos, un adolescente tiene en su poder el PIN, el número de cuenta y el email personal del director de la CIA. ¡Es de locos!
Y para rematar, con un periodista le preguntó a Kraka, oye, ¿cómo de difícil fue esto? En una escala del 1 al 10. Su respuesta fue, fue demoledora y súper humillante para la CIA. Un 1. Un 1 sobre 10. Así de fácil, acceder a los secretos de uno de los hombres supuestamente más protegidos del planeta. Un 1. ¿Vale? Habían hackeado a los peces gordos de la inteligencia, habían filtrado sus datos, se habían reído en su cara, pero claro, este juego de adolescentes no iba a salir gratis. Las consecuencias iban a ser muy, pero que muy reales. Resulta que Default no era solo un hacker, también fue de los primeros en meterse en el mundo de las criptomonedas y había conseguido amasar una pequeña fortuna. Hablamos de más de 1000 Bitcoin. A día de hoy, esa cantidad valdría más de 40 millones de dólares. Una locura, pero lo perdió todo. ¿Y cómo le pillaron? Pues de la forma más estúpida que os podáis imaginar. Una noche de borrachera, jugando a la Xbox con un colega, va y se pone a fardar de que él era el que había hackeado a la CIA. Y claro, su amigo, por lo visto, se fue de la lengua. El FBI le reventó la puerta, entró en su casa y se llevó el disco duro con toda esa fortuna. Adiós a los 40 millones. Claro, una vez delante del juez, todo ese idealismo de Default se había esfumado por completo. Ahí se enfrentó a la cruda realidad de lo que había hecho, y mostró un arrepentimiento que, por desgracia para él, llegaba ya demasiado tarde. Y al final, sus destinos no pudieron ser más distintos. La diferencia la marcaron la edad y el país. Kraka Gilser, al ser menor y ser juzgado en Reino Unido, se llevó solo 2 años en un centro de menores, y hoy por lo visto quiere dedicarse a la ciberseguridad. Default, en cambio, tuvo la mala suerte de ser juzgado como adulto en Estados Unidos, y a él le cayó todo el peso de la ley, 5 años de cárcel federal, una multa de $145.000 y encima el horror de pasar tiempo en aislamiento. 2 hackers, 2 destinos radicalmente opuestos. Bueno, esta historia pasó en 2015, pero su eco llega hasta hoy, y llega con fuerza, porque las preguntas que se plantearon entonces sobre la vigilancia del gobierno y el abuso de poder siguen estando, por desgracia, más de actualidad que nunca. Quedaos con este número, 278.000. Es una cifra enorme, ¿verdad? Pues bien, detrás de este número se esconde una verdad muy, pero que muy incómoda sobre ese mismo sistema que estos 2 chavales intentaron poner en jaque. Y aquí está el dato clave. Un tribunal acabó revelando que entre 2016 y 2020 el FBI utilizó mal su propia base de datos de vigilancia, 278.000 veces. ¿Y para qué? Pues para buscar ilegalmente información sobre donantes políticos, sobre manifestantes de Black Lives Matter, sobre gente que participó en la protesta del 6 de enero. O sea que la misma vigilancia que tanto cabrió a Snowden y a estos hackers no solo no paró, sino que se usó de forma ilegal y a una escala masiva. Y todo esto nos deja con una pregunta final en el aire. Una pregunta que, la verdad, sigue sin tener una respuesta clara. La historia de Default y Krake es, sí, una historia de arrogancia juvenil, de chulería y de consecuencias terribles, pero también nos obliga a plantearnos algo muy serio. Si las mismas instituciones que se supone que tienen que protegernos abusan de su poder, ¿quién las vigila a ellas? ¿Quién tiene la autoridad y sobre todo la responsabilidad de pararles los pies?